Ahora, las llaves. A nadie, a no ser los que hayan leído ya el tema, nadie, porque somos curiosos para los chismes. Si yo no vengo hoy, todo el mundo se pone a pensar que se habrá hecho la cirugía, que habrá hecho, el pelo le quedó mal pintado, que habrá hecho que no vino hoy a las clases, pero nadie se ha puesto a preguntar qué llave le dio Cristo a Pedro. Nadie le ha hecho, nunca en la vida se ha hecho esa pregunta. ¿A ti te doy qué cosa? Si nosotros fuéramos curiosos, y la curiosidad es lo que te hace crecer en la fe, y ahí es como yo aprendí, uno tenía que preguntarse, ¿qué llave le dio Cristo a Pedro? ¿Cuántos fueron a misa hoy? No es un escrutinio. Todos ustedes oyeron hoy dónde está esa llave. Y no lo voy a preguntar porque ninguno, porque no oyeron la primera lectura. Y como no oyeron la primera lectura, yo oyendo la primera lectura en la misa de San Pedro y San Pablo hace años dije, mira dónde está la llave. Y les voy a explicar dónde está la llave. Todo esto tenemos que partir para entender esto en la antigua, ¿qué cosa? Alianza. Porque todo lo nuevo está en la antigua. Y tenemos que partir que la antigua alianza, el pueblo de Israel, ¿qué tipo de pueblo era? ¿Una democracia? ¿Votaban por Herodes y el otro votaban por Agripa? ¿Qué cosa era Israel? Un reino. Israel era un reino. ¿Qué promesa recibe Cristo cuando el ángel anuncia a María? Se sentará en el trono de David, su padre. David es el rey más grande de Israel. Y la promesa que el Mesías se va a sentar, el trono de David tiene continuidad en el trono de Israel. Empieza sentándose David. ¿Y quién termina sentándose? Jesús. Para los que no se enteraron, Jesús está sentado en el trono de David. Y se lo dice el ángel a María. Y se sentará en el trono de David, su padre. Un trono que es eterno. Y esa profecía que se le da a David, tu reino será eterno. Por eso que Jesús está sentado. ¿En qué trono está sentado Jesús hoy? En el trono de David, que empezó en la antigua alianza y ese reinado sigue en la nueva alianza. Por eso para entender esto y como para entender el lugar de María, que nos lo vamos a hablar ahora, tú no tienes que ir a buscar, si tú quieres entender con el reinado de Cristo en este momento, ¿a dónde tú crees que tienes que ir a buscar? ¿A qué reinado tienes que ir a buscar el dato? Al de David. Porque el trono de Jesús en este momento, ¿quién estaba sentado primero? David. ¿Ustedes entienden eso? Bueno, si ustedes van y no vayan a buscarlo, anótenlo porque no tenemos tiempo. Si ustedes van a Isaías 22, Isaías el profeta, Isaías capítulo 22. En Isaías 22 narra, y esa es la primera lectura, si no la han cambiado en el último año, esa es la primera lectura del día de hoy. Hay algo muy interesante. En Isaías 22, yo les voy a leer, dice, así dice el Señor de los ejércitos. Le dice, está diciendo Isaías. Presenta, está en Isaías 22, 15. Dice, así dice el Señor de los ejércitos. Preséntate al mayordomo Sebna, encargado del palacio, el que se labra una tumba. ¿Cómo se llama el mayordomo del reino de David? Sebna. Sobna o Sebna, es lo mismo. O sea, aquí dice Sebna, tú dices Sebna, es el mismo, no, que fue una letra nada más lo que es. Y dice, ¿qué es tuyo aquí y a quién tienes? Que te has labrado aquí una tumba. He aquí que el Señor te hace rebotar, hombre, y te vuelve a agarrar. Te enrolla en ovillo como una pelota en tierra de amplio espacio. Allí morirás y allí irán tus carrozas gloriosas. Vergüenza del palacio de tu Señor. Sobna se había portado muy mal. Se hizo tumba como si fuera un rey. Cuando él era, ¿qué cosa? Un mayordomo. Dice, te empujaré de tu puesto y de tu pedestal te depondré. Aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilquías. Lo revestiré de la túnica, con tu fajín lo sujetaré. Tu autoridad pondré en su mano. Y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Oye lo que dice ahora versículo 22. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Lo hincaré como clavija en lugar seguro y será trono de gloria para la casa de su padre. ¿Oyeron eso? ¿Cómo se llamaba el mayordomo infiel? Sorna o Serna, como le dé la gana, es el mismo. Serna ¿cómo se portó? Mal. Y dice el Señor, Serna, te voy a quitar, ¿qué cosa? La llave
¿Y se la voy a dar a quién? A Eliaquín, y lo voy a clavar en el reino de tu padre. Como una... ¿Qué cosa quiere decir la llave? La llave quiere decir sucesión. ¿Por qué? Porque la llave no era una llave para abrir, la llave era una cosa que era un signo que se prendía en el hombro del mayordomo. El mayordomo, ¿qué dice mayordomo? El mayordomo era como un primer ministro, es lo que era. El rey daba audiencia, y ¿quién decidía quién entraba y quién no entraba a la audiencia? El mayordomo, el primer ministro. ¿Quién recibía a la gente de los ejércitos y a la gente que venían a ver al rey? El mayordomo. ¿Y cuál era la señal del mayordomo? La llave que se ponía aquí. Sobna se portó mal y la llave se la quitaron y se quedó sin mayordomo el palacio. No. ¿Se la dieron a quién? Eliaquín. Sucesión. Eso no es para uno, es para el reinado de quién? De David. ¿Cuál es el reinado de Cristo en estos momentos? El reinado de David. La llave que tenía Sebna y que tuvo Eliaquín, Cristo se la da a Pedro. Le dice, tú vas a ser el mayordomo, tú vas a ser el primer ministro de mi reino, tú eres el que vas a dirigir las cosas mientras yo reino. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Hermano, el Señor le dio un poder tremendo a Pedro. Porque el poder de Eliaquín y el poder de Sebna era ver qué judío entraba o salía. Qué negocios hacía o no se hacía. El poder de Pedro es espiritual, porque el reino de Cristo ahora es espiritual. Cristo le da el poder de atar y desatar, de manejar el mundo espiritual mientras está haciendo el oficio de sumo sacerdote, que es a lo que él está llamado hasta que él venga de nuevo. Cristo le dio el poder a Pedro de gobernar la iglesia hasta que él regrese con el poder de las llaves. ¿Qué les parece? La mitad de la iglesia no se ha dado cuenta de eso. El poder tan grande que tiene el Papa, que no es un oficio de alguien que esté un escritor, tiene el poder espiritual de atar y desatar en el reinado de David, del cual Jesús es heredero.